Hola a todos, es un gusto para mí saludarlos a la distancia. Mi nombre es Felipe Sila, soy químico farmacéutico del Hospital Barros Luco y el día de hoy vamos a ver el tema de síndrome coronario agudo. Esto es un tópico bastante relevante para nosotros como institución, debido a que somos el hospital de referencia en la zona sur de Santiago, donde todos los días tenemos que ver el manejo de este tipo de patología y espero de que esta clase sea lo más práctica y en profundidad que ustedes vayan a tener para el manejo de este tipo de complicaciones. Bueno, comencemos primero con un breve resumen del sistema circulatorio, el cual tiene cuenta de una circulación mayor y una circulación periférica. En la circulación mayor se riega tanto el corazón, pulmón y cerebro, y en la periférica el resto de los órganos. Por lo tanto, ya con eso tenemos conocimiento los principales tres órganos que siempre van a estar irrigados. El corazón es un órgano de 4 cavidades que recibe la sangre de la arteria aorta y es expulsada por la arteria, perdón, mencioné la arteria aorta, recibe la sangre desde la vena cava superior e inferior y expulsa la sangre por la arteria aorta. El corazón, como estábamos diciendo, es este órgano de 4 cavidades donde recibe la sangre hacia la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, luego por la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares, vuelve la sangre por las venas pulmonares, oxigenada ya. Recuerden, este es el único lugar anatómico donde cambian la oxigenación con respecto al tipo de arteria o vena, hacia la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, baja hacia el ventrículo izquierdo y luego sale por la válvula aórtica hacia la aorta ascendente, callado aórtico, y aorta descendente para irrigar el resto del organismo. Cabe recordar siempre, por las típicas confusiones que pueden haber, para que ustedes puedan reconocer rápidamente cuál es la tricúspide y cuál es la bicúspide o cuál es la mitral, recuerden que siempre es el 32. 32, eso quiere decir de que 3 hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho suyo, pero si usted lo está viendo, está siempre al frente, va a ver siempre el 3 hacia mano izquierda y en mano derecha va a ver el 2. Por lo tanto, como es bicúspide o mitral, va a poder reconocer rápidamente. Luego, como podemos ver acá en el ciclo cardíaco, la sístole es el momento en que se expulsa la sangre hacia las válvulas pulmonar y aórtica, saliendo la sangre del corazón, y en la diástole es cuando se llena el corazón con sangre desde la anterior cámara que está recibiendo. Esto es un ejemplo más práctico, donde lo pueden ver entre formas distintas, donde se está llenando el corazón y donde se está expulsando la sangre al resto del organismo. Sabemos entonces también de que el corazón tiene que tener una irrigación propia, y esa irrigación se hace con las arterias coronarias. Las arterias coronarias son dos, la derecha y la izquierda, las cuales van a lograr irrigar en forma adecuada todo este órgano. Y como dice el dicho, el que reparte se lleva la mejor parte. Recuerden ustedes que la parte del inicio de la aorta es donde se irrigan las arterias coronarias, permitiendo de esta forma eh, el flujo sanguíneo hacia el corazón. También recordemos de que el corazón está compuesto por 3 capas: está el miocardio, el endocardio y el pericardio. El miocardio va a ser directamente el tejido que está dentro de las cavidades, el endocardio va a ser el músculo que recubre la cavidad, y por último el pericardio, que va a ser la capa que está fuera cubriendo el corazón. Y asimismo, el ritmo cardíaco tiene su inicio siempre en la aurícula derecha con el nodo sinusal. Ese impulso eléctrico permite que se active a una velocidad de 1 latido por segundo. Por lo tanto, en un minuto hay 60 latidos. Ese es el ritmo del nodo sinusal. Después viene el atrio ventricular, que tiene un ritmo de 40 veces por minuto.
Luego tenemos el número 3, el haz de His, que lleva ya un ritmo de 25 a 30 pulsaciones por minuto. Y por último la red de Purkinje, que ya es de 15 a 20. Eso nos va al tiro aclarando cuál es la velocidad que permite cada sector para el impulso eléctrico. Recordemos que el nodo sinusal estimula el atrioventricular y el atrioventricular estimula a su vez el resto de la cascada. Y así vamos a tener un impulso eléctrico que va a permitir la contracción ventricular y auricular de las cavidades, permitiendo que se establezca el ritmo marcapaso del nodo sinusal con el segmento PQRST, que esto lo van a poder ver prácticamente cómo se va despolarizando y repolarizando el corazón para permitir la contracción. Y aquí vamos viendo qué es lo que va pasando con cada uno del sistema cardíaco desde su inicio, donde se activa la onda P, luego hace el QRS y por último la onda T. Mi intención no es que ustedes conozcan a fondo y leer un electrocardiograma, pero por lo menos que entiendan bien en qué fase de contracción o de dilatación está un paciente al momento de ver el electrocardiograma, y por eso es tan importante para esta clase que es de síndrome coronario. Fíjense ustedes que este es el ritmo cardíaco, se inicia con la onda P, con la diástole de la aurícula, pasa después por una sístole auricular, después viene una diástole auricular, para pasar paralelamente al ventrículo con una sístole y terminar con una diástole después de la onda T. Este gráfico va mostrando cómo también se va desplegando poco a poco el ritmo cardíaco y generando el electrocardiograma, que es lo que finalmente los médicos leen para saber si el paciente cursa o no con un síndrome coronario agudo. Lo que estábamos hablando previamente, que están las válvulas del corazón, la tricúspide y la bicúspide. Esto lo trato de detallar bastante en forma específica, debido a que dependiendo del lugar donde se origine el infarto a nivel del corazón, puede haber casos en que se rompan acá los velos que permiten la contracción o la dilatación de las válvulas. Entonces es súper importante reconocer cuáles van a ir siendo cada uno de los lugares que se van a ver afectados. Bueno, y lo que hablábamos previamente, que las arterias, tanto la coronaria derecha como la izquierda, se irrigan desde la aorta. La izquierda va a pasar a tener sus tres ramas subimportantes, que van a ser la circunfleja, la descendente anterior y el tronco coronario. Mientras que la rama derecha va a tener también por su parte las ramas atriales, la rama del nodo ventricular. Entonces, cuando vemos que un paciente pueda tener un infarto en alguna de las coronarias, porque recordemos que los infartos van a haber una afección sobre la coronaria, que no va a permitir la contracción por la falta de oxigenación, se va a ver este daño, que va a haber la zona de necrosis, que es la que ustedes pueden ver acá reflejada, y por lo tanto se origina el dolor. Lo que hablábamos, la arteria derecha coronaria irriga entonces el ventrículo derecho y la parte inferior del ventrículo izquierdo. Se divide en la descendente posterior y la marginal derecha, mientras que por el lado izquierdo va a ser la zona de irrigación del ventrículo izquierdo y se divide en la AVA y la circunfleja. ¿Por qué por lo general se habla más del daño hacia la izquierda? Porque es la que lleva el ventrículo izquierdo a expulsar la sangre del resto del organismo. Por lo tanto, esta es la que muchas veces se ve afectada, generando una mayor repercusión orgánica del paciente. Entonces, cuando hablamos de un síndrome coronario, estamos hablando de un síndrome, que quiere decir un conjunto de síntomas y signos que pueden estar relacionados a distintas patologías. Cuando hablamos de patologías cardíacas, estamos hablando tanto de las anginas como las alteraciones de infarto. Cuando hablamos de un daño estable, estamos hablando de una angina estable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una aplicación
de una placa de ateroma en las coronarias, las cuales está ocluida la coronaria en un cierto porcentaje sin permitir su paso sanguíneo, pero que a la larga, al estar en reposo el paciente, cede el dolor. Es solamente cuando el paciente está haciendo algún tipo de ejercicio en que el paciente presenta la molestia. Cuando ya estamos hablando de una alteración inestable, estamos hablando del síndrome coronario agudo. Y en esta tenemos la angina inestable, que es cuando el paciente tiene un dolor torácico irradiado a brazo izquierdo, a mandíbula, o que le cuesta respirar con esta disnea que va a presentar cuando estábamos hablando de una angina inestable. Que cuando ustedes lo busquen a nivel en inglés o a nivel norteamericano, lo van a abreviar como UA. Este dolor no cede al reposo. Esa es la gran diferencia con la angina estable. Luego tenemos el infarto sin supradesnivel del STE, que en sí son los mismos síntomas de la angina, pero con aumento de los biomarcadores. ¿Qué biomarcadores? Los que ustedes ya han conocido en algún momento de su vida, que son tanto las troponinas como la creatinina MB. Y con supradesnivel es cuando ya tenemos un paciente que está con los síntomas, tiene aumento de los biomarcadores y también tiene alteración en el electrocardiograma, como lo vimos nosotros anteriormente con la onda del impulso eléctrico. Hablando de epidemiología, por lejos, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial está el síndrome coronario agudo. La mortalidad en Estados Unidos llega a 2,4 millones de personas y en Europa a 4 millones. En Estados Unidos, el año 2010 se hospitalizaron 1,1 millón de personas por infarto agudo miocardio con un costo asociado de 450 billones de dólares. Muchas veces a nosotros nos cuesta dimensionar o entender cuando nos hablan de billones de dólares. Por lo tanto, cuando lo llevamos a lo que produce un país, que es el Producto Interno Bruto, nosotros en Chile estamos bajo Alemania y bajo Estados Unidos. Si se fijan ustedes, Chile en su PIB tiene 424.000 millones de dólares. Cuando hablamos de Alemania, 308 millones de 3,8 billones de dólares. Y por último, Estados Unidos, 18. Pero nosotros estábamos hablando que son 450 billones. Entonces, necesitaríamos por lo menos 20 Estados Unidos juntos produciendo al mismo nivel para lograr costear todo lo que se gasta por infarto agudo al miocardio. Desde la época del 90 ha caído la cantidad de pacientes diagnosticados con infartos con supradesnivel y ha aumentado los sin supra. Y la mortalidad ha ido disminuyendo al paso de los años a nivel intrahospitalario debido a que se han desarrollado protocolos y estrategias de aplicación al momento de enfrentarse a un paciente que pueda cursar con este tipo de alteración. Acá tenemos los datos publicados por DAIS. DAIS es parte del Departamento de Estadística e Informaciones de Salud del Ministerio de Salud, en el cual podemos ver cómo ha sido la atención de pacientes desde el año 2012 hasta el 2020 a principios de año, donde podemos ver que anualmente siempre hay un alza de pacientes que han presentado un infarto agudo al miocardio. Sin disgregar esta información si es una angina inestable, sin supra o con supra, y que, si se dan cuenta, siempre los principales pacientes que han estado viéndose afectados son los pacientes mayores de 65 años, pero lo que ha llamado más la atención y que ha sido más categórico por el estilo de vida y por también el nivel de estrés que estamos viviendo, es los pacientes que tienen entre 15 y 64 años, que eso también ha aumentado progresivamente y ha superado prácticamente a los pacientes adultos mayores. Por lo tanto, nos lleva a tener una claridad de que cuando uno pensemos en un infarto, no necesariamente tiene que ser un paciente de 65 años o más. Luego, cuando vamos a ver en la atención de urgencia de este tipo de pacientes a nivel nacional, todos estos datos son nacionales, ¿qué pacientes son atendidos dependiendo del centro en el cual se va a hacer la atención de urgencia?
siempre estamos hablando de que estos pacientes llegan a un hospital, en segundo lugar a un SAPO o un SAR. Lo óptimo es siempre que un paciente que tenga la sintomatología acuda a un centro de urgencia de un hospital, para así poder derivarlo rápidamente a una institución base que le pueda desarrollar la hemodinámica. Los porcentajes de atención de urgencia también, como podemos ver, principalmente estamos hablando de que en el caso de la atención por causas circulatorias se ha mantenido estable a lo largo del tiempo desde el año 2012 hasta el 2020. Por lo tanto, no ha habido un mayor aumento proporcional comparado con otras enfermedades, por suerte. Y eso también, cuando lo empezamos a hablar de todas las alteraciones del sistema circulatorio, tanto infarto, accidentes vasculares, cerebrales, crisis hipertensivas, arritmias u otras causas, siempre vemos que en el color plomo es el infarto, ha mantenido un porcentaje en el cual no ha habido una mayor alteración, por suerte. Démonos cuenta de que esto va mucho también de la concientización por parte de los pacientes, como también de un manejo apropiado desde la prevención. Y más datos de egreso, estos son los que están también publicados en el mismo DAYS, que podemos ver de que un paciente que está por algún síndrome coronario agudo, por una angina, por un infarto, está por lo general hospitalizado de 6 a 10 días en el hospital debido a el manejo post-infarto y la evaluación para la rehabilitación. Recordemos que en primera instancia todos los pacientes se recuperan de mejor forma en sus casas, porque pueden estar con su familia, más cómodos. Sin embargo, estos pacientes, al estar tan vulnerables post-infarto o post-síndrome coronario, requieren de una supervisación, requieren de un apoyo de rehabilitación y por lo tanto requieren también un manejo más acucioso. Por eso es que las altas no son tan rápidas como en otras enfermedades, pero lo óptimo es que un paciente, si lo vemos comparado con otros países, esté entre 4 a 6 días hospitalizado. La epidemiología también, hablando de las causas de muerte en cientos, han ido disminuyendo. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres son números bastante importantes. Y la placa de ateroma, que pasa a ser nuestra fisiopatología. Tenemos una progresión en 6 etapas, donde tenemos una arteria coronaria, donde la arteria coronaria va a tener una acumulación de colesterol B, LDL, el cual tiene una alta afinidad por el epitelio de las arterias coronarias, el cual va a ingresar dentro de la arteria, la íntima, y va a generar las células espumosas por el reconocimiento de los macrófagos y por otros mediadores inflamatorios, los que van a llevar a esta disminución en el lumen de las coronarias. Progresivamente, acá se trata de detallar en esta imagen de que la coronaria crece hacia afuera. Sin embargo, la realidad es esta, la que vemos abajo, que la coronaria disminuye el lumen progresivamente hasta que las células que son las más grandes de la sangre, que son los glóbulos rojos, al no tener la posibilidad de pasar por esta manguera, lo que hacen es romper y se hace la rotura de la placa de ateroma. Recordemos que las placas de ateromas que son jóvenes no tienen una calcificación que les permita una mayor estabilidad. A diferencia de las viejas que ya están, al estar calcificadas, no tienen una mayor ruptura. Entonces, por eso es tan importante reconocer si un paciente tiene una placa de ateroma joven o vieja al hacerse el estudio por hemodinámica. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una angina inestable, es que tiene una ruptura de la placa de ateroma con una obstrucción que hablamos por lo general de un 20%. Cuando hablamos de un paciente que tiene un infarto sin supradesnivel y tiene una obstrucción cercana al 40-60%. Sin embargo, cuando hablamos de
un infarto con supradesnivel es que tiene una ruptura de la placa más una obstrucción del 90 al 100%. Recordemos que no existen números absolutos. No todos los pacientes infartados, tal como se ve aquí en la imagen, van a tener completamente una obstrucción. Pero ya con una obstrucción superior al 90% ya estamos hablando de este tipo de alteración. Y así es como se van viendo la agregación plaquetaria al comenzar a generar este tapón por la ruptura de la placa ateroma. Recordemos muy bien, primero, de que aparte de la formación de la placa, y al haber una ruptura van a haber mediadores inflamatorios en el caso de que se rompa esta placa, llamando a la agregación plaquetaria. Las plaquetas se van a empezar a acumular en el lumen coronario y van a generar, por ende, un taponamiento. Y esa es la razón de por qué ocupamos antiagregantes plaquetarios, para que en caso de que haya una ruptura, no se genere un colapso del lumen del vaso. Y así lo vamos viendo con respecto a lo mismo que estábamos mencionando sobre las placas de ateroma y cómo se van rompiendo y se van llamando cada uno de los mediadores inflamatorios para generar esta disminución en el lumen, en forma progresiva en el tiempo o en forma abrupta en un caso agudo. Esta imagen es de una hemodinamia que se le realiza a un paciente en Estados Unidos, en la cual podemos ver en primera instancia el lumen de las arterias coronarias, cómo va en forma normal y va disminuyendo progresivamente hasta en el D, donde ya vemos que está completamente tapada esta arteria. Y ahí es donde se ingresa a instalar un stent por parte del hemodinamista, que es un cardiólogo. ¿Qué factores de riesgo hay para el desarrollo de un síndrome coronario agudo? Bueno, múltiples. Por lo general es una patología secundaria a otros cuadros. Por lo tanto, si usted tuvo la prevención de no haber tenido hipertensión arterial, no haber tenido dislipidemia ni diabetes, y es usted una persona sana, las probabilidades de que desarrolle un infarto son muy bajas, debido a que no va a tener el sustrato para formar una placa ateroma. Recordemos que nuestro problema es la placa ateroma en primera instancia. ¿Por qué se rompa la placa ateroma? Esas son otras causas. Pero los factores de riesgo principalmente estamos hablando de los secundarios a la formación de la placa ateroma. Por lo tanto, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, inactividad, tanto las mujeres como los hombres, los pacientes que ya vimos que no necesariamente tienen que ser la tercera edad, o que sean hijos de pacientes que hayan muerto por algún infarto, tienen un mayor riesgo, también como el consumo de alcohol en exceso y el estrés. Todo esto nos va a llevar a la formación de la placa ateroma, y que en casos agudos de emociones, de algún tipo de oclusión completa de la placa de ateroma sobre el lumen, va a llevar a la rotura y por lo tanto a un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles van a ser los síntomas que va a presentar un paciente? En primera instancia, es un dolor torácico retroesternal opresivo, que ellos lo reflejan como que si tuvieran el pie de elefante encima de su pecho. Una sudoración profusa, que en el término clínico es diaforesis. Disnea, náusea y dolor epigástrico. Este dolor epigástrico por lo general lo presentan los pacientes adultos mayores, o los diabéticos, o las mujeres, que en sí no presentan ni el dolor torácico, ni ninguna de otras las que ya hemos hablado, pero sí un dolor epigástrico y dicen, ay, como que tuviera acidez, que tengo mucho malestar aquí en la boca, el estómago. Y por lo general, ese paciente, en vez de consultar y evaluar qué es lo que está pasando, se toma algún medicamento. Por ejemplo, un omeprazol. Ay, es que me lo tomé y no se dio el malestar. Me tomé después una ranitidina o una famotidina. Y así empieza la gente, y en vez de acudir inmediatamente a un centro asistencial, estos pacientes tienen una evolución más larvada que los lleva a tener mayores complicaciones. Lo mismo que el ministerio señala, recuerden siempre, este dolor de pecho que se extiende a brazo izquierdo y a mandíbula,
y que puede llevar dificultad al respirar, náusea, sudoración y mareos. Cuando hablamos de comparaciones, bueno, lo que hablábamos también, de que el hombre por lo general va a tener un dolor en el pecho, mareos y dolor en la mandíbula o en el cuello, a diferencia de las mujeres que muchas veces pueden tener dificultad para respirar, dolor en el brazo o en la espalda y náuseas y vómitos. Esta diferencia es también de un tema anatómico por respecto a la inervación de los nervios que están presentes tanto a nivel torácico como de brazo izquierdo, y eso nos hace tener las diferencias de cada uno de los sexos. Más de lo mismo, lo que estábamos hablando, para que lo puedan revisar con calma después. Y los signos, que recuerden que la diferencia entre un signo y un síntoma es que el signo se puede cuantificar. Los síntomas solamente se los va a expresar un paciente, pero no necesariamente lo puedes cuantificar. Entonces, los signos vamos a tener una taquicardia, un ritmo de galope que va a sentir el paciente como que se le está saliendo el corazón por la boca a ese nivel, y un soplo sistólico que también se puede evidenciar a la auscultación del paciente. Acá tenemos claramente una diferencia entre los jóvenes y los ancianos, y lo que estábamos hablando es que los pacientes de la tercera edad en adelante van a presentar síntomas atípicos, como cuáles: el dolor epigástrico, es un dolor solamente en el cuello, que no se acumulan todo el resto de la sintomatología que por lo general estábamos hablando. Y las complicaciones, obviamente, que van a tener diferencias debido a la evolución de la progresión de la placa de ateroma. En un paciente joven, uno esperaría de que su nivel de daño al miocardio sea menor, por lo tanto, va a tener un menor riesgo de desarrollar un colapso completo del corazón, que lo llamamos como shock cardiogénico, a diferencia de un paciente de la tercera edad que tiene una alta probabilidad de hacer un colapso total de este órgano, llevándolo directamente a la muerte. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ocurrir en pacientes jóvenes. Son menores las probabilidades nomás. Entonces, lo que más se ha tratado de desarrollar a lo largo del tiempo es evaluar los tiempos de acción. Y eso nos hace tener un manejo más apropiado de los pacientes. ¿Qué es lo primero? Un paciente puede tener los síntomas. Y siempre lo óptimo es que el paciente acuda a un centro asistencial antes de las 12 horas del inicio de los síntomas. Estamos hablando de que no es un dolor de pecho cualquiera, no es como en un resfrío, este es un pie de elefante que está sobre usted. Por lo tanto, por lo general, la gran mayoría de los pacientes acuden inmediatamente. Cuando ingresan al hospital o son llamados a la atención ambulatoria por parte de la ambulancia, se les tiene que tomar un electrocardiograma antes de los primeros 10 minutos. Y esto está estandarizado, chiquillos, tiene que ser antes de los primeros 10 minutos, porque eso nos permite diferenciar entre una angina inestable, un sin supra, del con supra. Recordemos que el con supra es el único que genera alteración en el electrocardiograma. Y si un paciente tiene una alteración que es con supra del nivel, ese paciente tiene que ser reperfundido. ¿Y cómo se va a reperfundir? De dos formas: o instalando un stent o administrando fibrinolíticos. Y para eso, si el paciente se encuentra en alguna locación que no tenga hemodinamia, debe ser derivado a un hospital que cuente con este tipo de servicio. Y por lo tanto, por eso es tan importante que reconocer rápidamente si el paciente qué tipo de afectación está presentando, para luego evaluar si que se va a trasladar a un centro asistencial o no, dependiendo del tipo de cuadro que esté presentando. Y asimismo, lo primero que hacemos es tomar el tiempo, se le toma un electrocardiograma. Si el paciente tiene menos de 120 minutos para realizarse la endoscopia, bueno, inmediatamente se le va a llevar. Pero si el paciente está a más de 2 horas
o 120 minutos del lugar donde se le puede hacer la hemodinamia, ese paciente va a tener que recibir el fibrinolítico. El fibrinolítico en sí es la terapia farmacológica de menor eficacia a diferencia la, de la reperfusión con un stem. Por lo tanto, este paciente inicia con los síntomas, se le toma un electrocardiograma y posteriormente se evalúa si es que se puede llevar a hemodinamia o no. Si no se le puede llevar a hemodinamia porque está a más de 120 minutos, fibrinolítico. Si tiene menos de 120 minutos, inmediatamente se activa el protocolo hemodinamia. Espero que haya quedado bastante claro porque eso es súper importante. Eso lo podemos ver que si se dan cuenta, todas las guías, tanto europeas como norteamericanas, todas tienen un tiempo de ataque, como se llama, estandarizado y similar. Lo óptimo es siempre trabajar rápido y eficaz. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar un síndrome coronario agudo? Primero, ya hablamos de los síntomas, de los signos que va a tener un paciente. También vamos a tener que tomar los biomarcadores, como la creatinina quinasa, que es nuestra CK total con la CKMB, como también las troponinas, que van a ver la troponina T y la troponina I, además del electrocardiograma. Recordemos, y por favor quiero que quede sumamente claro, el gol estándar para diagnosticar un infarto con supranivel es el electro. No es el biomarcador, no es la clínica, es el electro. Hay pacientes que están asintomáticos y que al tomarle un electrocardiograma están con una alteración y a ese paciente se le tiene que evaluar inmediatamente en qué contexto se encuentra. Entonces, cuando hablamos de biomarcadores, nuestro estándar van a ser las troponinas. Y de ahí la troponina T es la que está en uso a nivel mundial y es la que más se sugiere utilizar. ¿Por qué? Primero, porque es la más específica a nivel del miocardio. Y también, segundo, porque es la que se mantiene elevada por más tiempo, a diferencia de la CK total y la CKMB, que tienen un tiempo de aumento y de mantención mucho más acotado, como lo podemos ver acá en esta diapo, en donde vemos su inicio y su progresión a lo largo de los días. Si se dan cuenta, la CKMB parte con la CK total, parten más rápido, pero bajan inmediatamente, a diferencia de la troponina T, que va a aumentar progresivamente y va a desaparecer a los 7 días. Esa es una gran diferencia entre los dos biomarcadores. ¿Todos los centros cuentan con troponina y con CKMB? No, no todos los centros cuentan. Por lo general, a nivel nacional y a niveles de país de desarrollo van a encontrar que los pacientes, que los hospitales tienen CK total y CKMB, y las troponinas están solamente en los hospitales base. Por lo tanto, uno tiene que saber utilizar cada uno de los instrumentos para poder diagnosticar. Entonces, ¿cómo se hace? Si cuento solamente con la CK total y la CKMB, lo que se habla es que se tienen que medir en forma progresiva cada 2 horas, en 5 tomas distintas. El paciente llegó a la hora 0, se le toma ahí el electro, no evidencia algún cambio, o si lo evidencia va a ir inmediatamente al protocolo de ataque con hemodinamia. Si el paciente no tiene alteraciones en el electro, se va a llevar a quedar hospitalizado y se va a tomar a las 2 horas la segunda tanda de CK total y CKMB para ver si es que había alguna diferencia o no. Y así secuencialmente se van a hacer cada 2 horas tomas de estos biomarcadores. Cuando la CK total, que por lo general tiene un valor mayor que la MB, siempre va a ser nuestro estándar conocer de que cuando la MB llegue al 10% de la total, eso quiere decir que si en un inicio el paciente tenía una CK total de 100 y una CKMB de 1, el paciente no está presentando algún tipo de infarto sin supranivel.
Acuérdense que el sin supradesnivel es el que tiene alteraciones en los biomarcadores. Pero cuando yo a las 2 horas le volví a tomar y tenía 120,8, tampoco estoy presente porque no equivale al 10% del total. Pero si yo después inmediatamente tomé y estaba en 200 el total y 25 la MB, inmediatamente ahí uno dice, el paciente está cursando con un cambio de una angina inestable a un sin supradesnivel. Y por lo tanto vamos a ver más adelante que sus manejos son distintos y sus precauciones son distintas. Uno, yo más observo al paciente y en el otro más lo intervengo dependiendo del grado de complicación y entre otros. Y como hablábamos, el electro es nuestro gol estándar. Ya vimos previamente de que las ondas cardíacas parten con la onda P, el QRS, el segmento T y el ST, obviamente, y nuestro GAN estándar va a ser este segmento, el S y el T. Cuando existen alteraciones en este segmento es donde nosotros hablamos de que un paciente está presentando un infarto con supradesnivel. Y así es como va evolucionando. Un paciente que presenta un infarto con supra, en primera instancia tiene la onda S, pero luego esta onda S desaparece porque se aumenta el segmento ST progresivamente. Pero luego el paciente lo que va teniendo a lo largo del tiempo es una evolución de este electrocardiograma hasta llegar hasta la onda, hasta la imagen en la 6, donde queda esta Q picuda abajo, que queda como el tatuaje del paciente de por vida, que va a permitir conocer si el paciente tuvo algún infarto previamente o no. Siempre estos pacientes van a quedar con alguna alteración en el electrocardiograma post-infarto. Más de lo mismo, ya sabemos que pacientes con infarto con supradesnivel van a tener aumento en el segmento CT, pacientes sin alteración en el electro con respecto al segmento CT pueden tener inversión de la onda T, pero no necesariamente. O pueden tener depresión del segmento CT. Sin embargo, el gol estándar a nivel internacional de todas las guías publicadas por todos los grupos cardiológicos es la alteración del segmento ST como el gol estándar. Entonces, volvemos a la misma. Paciente presenta los síntomas: dolor en el pecho, retroesternal, irradiado brazo izquierdo, mandíbula, sudoración profusa, náusea, vómito o dolor epigástrico. Se le toma el electrocardiograma. Si el electrocardiograma no presenta alteraciones, se le toman también las troponinas. Si no, estamos frente a una angina inestable. Si el paciente no presenta alteración del segmento ST, pero sí alteración en las troponinas, estamos hablando de un infarto sin supradesnivel. Si estamos hablando, por último, de una alteración en el supradesnivel con aumento de las troponinas, estamos hablando de un paciente con un infarto con supradesnivel. El tema es que muchas veces esto no es tan simple como parece. Y ese es lo complejo del tema. ¿Por qué? Porque existen 5 patologías que cursan con síntomas similares, que son un tromboembolismo pulmonar, el síndrome coronario agudo, una pericarditis o una disección aórtica y un neumotórax. Atención, todas estas pueden cursar con un dolor torácico y van a llevar que el paciente posiblemente tenga un infarto. Ah, pero profe, entonces para eso está el electro y está las troponinas. Bueno, recordemos que las troponinas o los biomarcadores también tienen falsos positivos, por lo tanto se pueden estar acumulando dependiendo del contexto clínico del paciente. Y paralelamente puede o no tener alteración en el electro, entonces te lleva a una disyuntiva en el diagnóstico de que en una primera instancia se habla como un síndrome. Por eso es que no se categoriza inmediatamente como un infarto, sino como un síndrome coronario agudo. Y para evaluar el riesgo,
se ocupan dos escalas. Una es la TIMI y la otra es Grace. ¿Para qué son cada una? Para estimar los riesgos de mortalidad o de complicación secundario al tipo de síndrome coronario agudo. En caso del TIMI, nos va a permitir diagnosticar y evaluar rápidamente si un paciente está presente a una angina inestable o un sin nivel, en casos de querer diferenciarlo de las otras 4 patologías que estábamos hablando. Entonces, estamos hablando de que si un paciente tiene un TIMI 6 o 7, tiene un alto riesgo de desarrollar una angina inestable o un sin supra. ¿Qué evalúa TIMI? Bueno, la edad mayor a 65 años, 3 factores de riesgo, una estenosis previa, una desviación del segmento ST, crisis anginosa hace 24 horas, haber estado ocupando aspirina y un aumento de los biomarcadores. Sin embargo, TIMI no es preciso, pueden haber también falsos positivos, falsos negativos, y se ha tratado de dejar de lado. ¿Por cuál? Por Grace. Grace, al final de cuentas, es el estándar para clasificar y puntualizar qué tipo de alteración está presentando un paciente. Que eso es lo más radical. No saber si qué tipo de patología, sino que qué probabilidad de muerte va a tener. Entonces, TIMI va a evaluar la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina basal del paciente. ¿Por qué la creatinina? Porque en los pacientes con falla renal o enfermedad renal crónica van a tener una acumulación de las troponinas. También una clasificación KILIP, si el paciente está con un paro cardíaco al ingreso, si es que tiene alteraciones en los biomarcadores y alteraciones en el segmento ST. Esto me va a dar un porcentaje, un número, que después me habla en porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está a nivel intrahospitalario y tiene un Grace mayor a 140, a nivel intrahospitalario tiene mayor de 3% de mortalidad, que son números sumamente altos, chiquillos. Que se te mueran 3 pacientes de cada 10 es muy alto al estar hospitalizado. Y que si se fijan ustedes, los valores de Grace cambian al estar de alta debido a que los porcentajes de mortalidad también aumentan. Mayor a 118, estamos hablando de que el paciente tiene más de un 8% de mortalidad, que es brutal. Entonces, con un paciente que nosotros tenemos no conocemos realmente si está con una angina inestable o un sin supranivel y se le tomó el electro y salió negativo, uno lo que tiene que hacer en la práctica clínica es evaluar el riesgo. Y con eso se le va a tomar el TIMI al paciente y el Grace, y con eso se va a poder evaluar si se le tiene que hacer una intervención mayor o no para poder destapar o administrar un fibrinolítico para poder evaluar en qué condiciones están esas coronarias. Entonces, si el paciente tiene un altísimo riesgo, se le va a llevar inmediatamente a una coronariografía. La coronariografía en sí es el examen de evaluar en qué estado está la coronaria. Y es la imagen en negro que vimos previamente con un medio contraste, que al paciente se evalúa en qué contexto están sus coronarias. El método de intervenir la coronaria se llama angioplastía, para que quede súper claro. Como yo lo observo es coronariografía, si yo lo intervengo una angioplastía. Entonces, si tiene un altísimo riesgo, inmediatamente se tiene que llevar a una coronariografía. Si tiene un Grace mayor a 140, se tiene que llevar dentro del primer día que llega el paciente a una coronariografía. Si tiene un Grace intermedio, se puede derivar hasta 72 horas. Si tiene un Grace bajo y un TIMI bajo, lo que se tiene que hacer es un manejo médico no invasivo y evaluar posteriormente exámenes de intervención que nos permitan conocer en qué estado está el paciente con sus coronarios.
¿Cómo se hace eso, profe? Bueno, se hacen test de esfuerzo, se hacen test de provocación para ver si el paciente tiene síntomas al estar realizando algún tipo de actividad física o movimiento. Lo que hay que tener claro es que tampoco se hace una iatrogenia de que, le provoqué el infarto al paciente y no hago nada. No, a este paciente se está evaluando constantemente en una caminadora o una trotadora para ver cómo va su respuesta. Si el paciente, por ese motivo, tuvo los síntomas de un infarto y realmente su placa de ateroma no está alterada, ¿habrá sido realmente un infarto por una placa? No. Puede haber sido un vasoespasmo que se hayan contraído las coronarias y eso haya llevado a que disminuya el flujo sanguíneo, llevando a una necrosis transitoria del corazón que llevó a estos síntomas. No sé si se entiende bien, pero espero que logran comprender de que una cosa es que un paciente tenga un vasoespasmo coronario de un paciente que tiene una alteración por placa de ateroma. Entonces, como estábamos hablando, si un paciente llega al hospital o inicia con los síntomas que ya hemos hablado, se le toma el electrocardiograma, no hay alteración, se le tienen que tomar los biomarcadores para poder diferenciar si es una angina inestable o un sin supra. Y con eso hacer un manejo apropiado a cada una de sus alteraciones. Otra cosa que tal vez ustedes no la hayan visto porque es más clínico, es cómo uno clasifica el infarto. Existen 5 tipos de clasificación. Uno es el tipo de infarto espontáneo. Es por una ruptura o una ulceración de la placa ateroma. El 2 es secundario a una falta de oxígeno. Eso quiere decir que haya sido por una taquicardia, que fue provocado esa intencionalidad. El 3 es una muerte cardíaca ocurrida antes de poder determinar los biomarcadores de necrosis, tras síntomas sugerentes a un infarto. El 4 es un infarto tras el tratamiento por la coronariografía, o sea que el paciente al estar en la coronariografía presenta los síntomas. Y eso va a llevar a un tipo de clasificación. Y el último es el infarto post un, una cirugía de revascularización al instalar un bypass. Recordemos que previamente, antes de poder hacer los stent, lo que se hacía para poder salvar a estos pacientes es una operación a corazón abierto, donde se abría el tórax, se abría la cavidad cardíaca y se hacía un bypass. Así de sangriento y así de extremo era el manejo previamente de este tipo de pacientes. Otro tipo de clasificación es cuando el paciente está o no con una insuficiencia cardíaca encima. Y a esta clasificación se le llama KILIP. ¿Por qué es tan importante para haberla mencionado tan tardía? Porque la insuficiencia cardíaca es una complicación que aparece post-infarto o que ya venía antes del infarto en un paciente. Y cuando se desarrolla una insuficiencia cardíaca descompensada con el infarto, la probabilidad de mortalidad aumenta drásticamente. Por lo tanto, es súper importante saber si el paciente está con insuficiencia cardíaca o no, y eso es un KILIP 1, que habla de una mortalidad de un 5%. Pero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca al momento del infarto y está moderada con congestión pulmonar, una disnea, una oliguria, es un 10% de mortalidad. Pero si el paciente ya está en un EPA, que es un edema pulmonar agudo, tiene colapsados sus pulmones, por la insuficiencia cardíaca, porque no es capaz de extraer toda la sangre, bueno, la mortalidad lleva a un 40%. Y si está con un shock cardiogénico que el corazón ya no sirve para nada y tiene una insuficiencia cardíaca, la mortalidad es un 90%. Si se fijan ustedes, todo este tipo de estratificación permite poder conocer cuál es el nivel de intervención que vamos a tener en nuestros pacientes. Esto no quiere decir que un paciente con KILIP 4 no se le vaya a hacer un manejo acucioso, pero sí se conoce en forma previa cuáles van a ser los recursos que vamos a requerir. Entonces, si es un hospital
que no cuenta con hemodinamia para hacer una coronariografía y tampoco una angioplastía, y tampoco contamos con la posibilidad de un cirujano cardiovascular, ese paciente tiene que ser derivado a una institución de alta complejidad. Bueno, acá, dentro de lo que traté de poner en la diapo, es las conclusiones y las diferencias que existen en las recomendaciones que habían en las guías europeas del año 2012 contra las solicitudes del año 2017, donde han ido cambiando muchas de las pautas con respecto a los manejos, a los aportes, y que nos van a llevar a tener un mayor conocimiento del paciente con un síndrome coronario agudo. Entrando en tierra derecha ya, cuando las empezamos a diferenciar, vamos a partir primero por la angina inestable, que hablamos que es el cuadro más leve, pero es el cuadro que yo debería tratar de llegar lo antes posible como equipo de salud para reconocerlo rápidamente y prevenir que esto evolucione hasta un infarto. Volvemos a la misma, no existen números absolutos y tampoco existe la posibilidad de llegar y tomar decisiones rápidamente de, no, si es una angina inestable da lo mismo, dejémoslo ahí a ver cómo anda. No, la idea es manejarlo en la forma más acuciosa y pronta posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Primero, se deja un reposo absoluto, se debe hospitalizar por al menos 12 horas para ver si es que no tuvo cambio en la troponina. Y acuérdense que dijimos, estos pacientes no deberían tener alteraciones y tampoco deberían tener una alteración en el electrocardiograma. Por lo tanto, ¿qué es lo que se le hace? ¿Cuál va a ser su manejo? Primero se le va a dar nitroglicerina sublingual. ¿Y por qué? Porque la nitroglicerina es un vasodilatador que va a permitir el aumento en el lumen por el aumento del óxido nítrico de las coronarias, permitiendo la disminución del dolor. Ojo, la nitroglicerina es la que disminuye el dolor. También al paciente le vamos a pasar morfina, pero profe, si acaba de decir que no es la que maneja el dolor, ¿es la nitroglicerina? Sí, pero la morfina se ocupa para activar el parasimpático. ¿Y cómo es eso? Bueno, en la realidad lo que buscamos es que la morfina me permita disminuir la cantidad adrenérgica del paciente, disminuyendo los requerimientos de oxígeno. Porque ya hablamos de que si hay un corazón que requiere más oxígeno, más veces va a tener contracciones por minuto. Y lo que nosotros queremos es enlentecer este corazón, a ir apagando su motor poco a poco para que esto nos permita manejarlo en forma más acuciosa. ¿Le vamos a pasar oxígeno al paciente? Sí, pero solamente si está saturando menos del 90%. Se le va a administrar algún beta bloqueador, de preferencia el carvedilol. Recordemos que el carvedilol es el que está estandarizado y está demostrada su utilidad ampliamente en las patologías cardíacas. Y en caso de ser que el paciente esté con algún tipo de hipotensión secundaria al carvedilol, va a ser que vamos a preferir el uso del bisoprolol, que es un beta 1 selectivo y por lo tanto vamos a tener un manejo más acucioso de la frecuencia cardíaca. Vamos a darle aspirina al paciente, vamos a darle una dosis de carga de 300 miligramos y luego una dosis de mantención de 100 miligramos. Y por último, también vamos a dejarle estatinas con una dosis de ataque, que vamos a buscar los efectos pleiotrópicos de la estatina, con dosis de 80 miligramos de atorvastatina, o en caso de contar un centro asistencial con rosuvastatina, se le va a dejar 20 miligramos. Posteriormente, al paciente se le va a hacer una ecografía, un ecocardiograma, perdón, un test de esfuerzo, una coronariografía, pero esto está todo en forma larvada en su inicio, porque lo que se busca es evaluar, dependiendo del contexto clínico del paciente, si que se requiere hacer un mayor seguimiento en el momento de estar hospitalizado o hacerlo en forma ambulatoria. Por lo general, estos exámenes quedan de forma ambulatoria para así poder determinar cuál va a ser el manejo más acucioso para prevenir el avance de las alteraciones cardíacas. Esto, como les mencioné, es la diferencia entre
una angioplastía, que es la introducción de un stent de un bypass coronario, que es donde uno le pone un injerto y salta el lugar de oclusión del paciente, permitiendo de esa forma que siga la circulación sanguínea. Beneficios de uno y el otro: la angioplastía se puede realizar ampliamente, por lo general se prefiere su uso, disminuye los niveles de daño cardíaco, porque acuérdense que esta es una operación de bypass de corazón abierto. Por lo general, el material del injerto que se le pone al bypass colapsa a lo largo del tiempo, a diferencia del stent. El stent, de hecho, por lo general viene medicado, eso va a permitir de que no colapsen. ¿Existe la probabilidad de que ocurra? Sí, pero es mucho menor que en el caso del bypass. Después, al hablar del sin supra, que es la alteración que no tiene alteración, no tiene cambio en el electrocardiograma, pero sí en los biomarcadores, tanto creatinina, CK, total, MB o la troponina T, en este paciente tiene una intensidad altísima el dolor, se tiene que quedar hospitalizado acá por más tiempo porque puede evolucionar con supra. El paciente tiene que quedar con reposo absoluto y régimen cero. Y acá vamos a empezar con el manejo propiamente tal de tres grandes ramas. Uno va a ser la nitroglicerina, al igual que la angina estable, sublingual para poder disminuir el dolor. La morfina para activar el parasimpático, oxígeno si es que le falta saturación al paciente. Vamos a darle la dosis de carga de aspirina. Clopidogrel le vamos a dejar 300 o 600. Estas dosis de carga dependen de la evolución clínica del paciente previamente. Si el paciente tenía altísimo riesgo cardiovascular y ya tenía algún infarto, se le dejan 600 miligramos. Si el paciente es un paciente que tiene bajo o intermedio riesgo cardiovascular, se le va a dejar 300 miligramos de carga y luego 75 miligramos de mantención. De beta bloqueador, ya hablamos de que se va a ocupar por lo general el carvedilol. En caso contrario que no se puede ocupar, se deja el bisoprolol. Las estatinas, vamos a utilizar la atorvastatina en 80 miligramos. Los antihipertensivos van a depender del contexto clínico que presenta el paciente. Si el paciente se encuentra con una crisis hipertensiva, vamos a tener que dejar antihipertensivos endovenosos. Y si el paciente está con un cuadro de hipertensión leve, eso quiere decir con valores de 150, con 90, vamos a dejar una terapia vía oral. Y aquí ya cambia algo. Aquí vamos a sumar también una anticoagulación. El paciente tiene que quedar anticoagulado. Recuerden ustedes que la agregación plaquetaria también activa la cascada de la coagulación. Por lo tanto, se tiene que dejar al paciente anticoagulado hasta que se haga la coronariografía. Ese tiene que ser su planteamiento siempre. Si usted tiene la posibilidad de hacer una coronariografía dentro de las primeras 48 horas, excelente. Si tiene la posibilidad de hacerlo a los 7 días, bueno, es la realidad que hay, pero yo de igual forma tengo que dejar anticoagulado al paciente. Entonces, ¿cuál voy a preferir de los métodos de anticoagulación? Se van a ocupar la heparina endovenosa, en caso que es la heparina no fraccionada, la HNF, que se va a ocupar si la coronariografía está dentro de las primeras 24 horas, y la enoxaparina se deja con dosis de anticoagulación si la coronariografía se puede realizar después de 24 horas. De los antiagregantes plaquetarios, aquí vamos a tener distintas alternativas sumadas a la aspirina. En sí, a nivel internacional, el gold estándar aún sigue siendo el clopidogrel. Problemas que va a tener este tratamiento es que se tiene que dar una dosis de carga, no se tiene que ajustar por función renal, pero sí tiene un efecto irreversible que se une en forma irreversible en las plaquetas. Por lo tanto, si un paciente, el equipo tratante pensó que era un infarto y no era un infarto y le dio una dosis de carga de clopidogrel, ese paciente va a estar con las
plaquetas alteradas por 7 días, que es el tiempo de vida media de una plaqueta. Y también es una prodroga, por lo tanto hay que evaluar cómo está el metabolismo hepático, debido a que va a haber una menor concentración de fármaco activo. Y después tenemos los nuevos antiagregantes plaquetarios, que es el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor. El cangrelor aquí, a diferencia de los otros dos, es el único que se puede dar intravenosa, por lo tanto es mucho más práctico, mucho más cómodo, su efecto es reversible, pero tiene un altísimo costo. Después, al ver el prasugrel y el ticagrelor, las guías hablan de que existe una mejor efectividad con el ticagrelor, el cual también tiene una dosis de carga, pero es un fármaco activo inmediatamente y también tiene un efecto reversible. El contra del prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor es que aumenta el riesgo de sangrado, a diferencia del clopidogrel. Entonces, ¿en qué paciente voy a preferir el clopidogrel? En pacientes con alto riesgo de sangrado, basalmente, porque estén con alguna alteración hematológica. Y por parte de qué pacientes voy a preferir el uso de prasugrel, ticagrelor o cangrelor, pensando que tengo recursos ilimitados, va a ser los pacientes que tengan un alto riesgo de generar mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces, en estos pacientes voy a cargarlos con los fármacos antiagregantes y también les voy a pasar el anticoagulante hasta que se lleve a la coronariografía del paciente. Acá vemos lo mismo que estábamos hablando. Estos son el tema de la sobrevida de los pacientes a lo largo del tiempo. Esto fue un estudio que se salió publicado en 2015 en el estudio Lancet, donde se vio la diferencia clara entre el uso de clopidogrel y el prasugrel, donde más pacientes morían por el uso del clopidogrel debido a su menor eficacia comparado con el prasugrel. Esto mismo se vuelve a repetir cuando se comparó el ticagrelor con el clopidogrel. Por lo tanto, por eso es que es más efectivo el ticagrelor a diferencia de este otro fármaco, pero aumenta el riesgo de sangrado. Cuando hablamos de las heparinas o el anticoagulante que se va a preferir, siempre vamos a preferir llevar lo más rápido posible al paciente a la coronariografía. Sin embargo, no siempre se puede. Y en casos de este tipo, la enoxaparina es el gol estándar. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular que tiene una alta eficacia y una baja tasa de sangrado en los pacientes cardiópatas cuando están presentando este tipo de alteración. Y lo que les mencionaba antes, la heparina no fraccionada se va a dejar siempre y cuando sean las primeras 24 horas en que se haga la coronariografía. ¿Por qué se ocupa este fármaco a diferencia de la enoxaparina? Porque sí, primero podemos ajustar los valores de anticoagulación dependiendo del TTPK del paciente, a diferencia de la enoxaparina que tiene un tiempo de vida media más prolongado y que necesitaríamos el factor 10 para poder 10 activado para poder evaluar la efectividad, pero que constantemente no se ocupa debido a su estabilidad y su eficacia como fármaco, a diferencia de la heparina no fraccionada, que hay que estar constantemente monitorizando el TTPK, debido a que es súper inestable, chiquillos. Es un fármaco que, si yo tenía el basal en 25 de segundos de TTPK y tengo que llevarlo a 1,5, a 2,5, el valor para tener un TTPK aceptado como anticoagulación por el uso de la heparina no fraccionada, rápidamente yo evalúo el doble de 25, que sería 50 segundos, como un valor óptimo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con la heparina no fraccionada? Que muchas veces puede pasar de 80 a 100, bajar a 30, y hay que estar constantemente ajustando sus dosis para lograr este valor de 50 segundos de TTPK. Esto es más de lo mismo. Hay que tener en consideraciones de que los antiagregantes plaquetarios
no se ajustan según la función renal del paciente en ninguna instancia, solamente hay que tener la consideración de cargar el fármaco antes de iniciarlo y posteriormente dejar la dosis de tratamiento. En el caso de los anticoagulantes, sí hay que tener en consideración dependiendo de la tasa de filtración que tenga el paciente. Y en el paciente, por último, hay que hacer también un estudio y evaluar con un ecocardiograma, una coronariografía y si es que es beneficiario una cirugía de revascularización coronaria. Debido a que hay que ver y prevenir llegar al último eslabón de la cadena, que es el infarto con supra, que es nuestra última parte. Entonces, en este paciente vamos a tener los síntomas, alteración en el electro y alteración de los biomarcadores. Vamos a hacer también la carga de aspirina, clopidogrel o ticagrelol en caso de tener presente. Le vamos a dar el oxígeno al paciente, la nitroglicerina máximo hasta 3 veces para disminuir el dolor por la vasodilatación coronaria y por último la morfina para activar el parasimpático y disminuir los requerimientos de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia, si tengo un paciente que tiene una alteración en el electro, tengo que evaluar si el paciente se puede derivar o no a un centro de asistencia para llevarlos a hemodinamia. Si lo puedo hacer, inmediatamente lo tengo que llevar a esta institución para que le hagan una hemodinamia. Si no lo puedo hacer, tengo que ocupar fibrinolíticos. Los fibrinolíticos lo que hacen es la ruptura del coágulo. Pero recordemos que no es una medida gold estándar a diferencia de la coronariografía. Por lo tanto, si el paciente no se puede trasladar y se le tiene que administrar un fibrinolítico, de igual forma, antes de las primeras 24 o 48 horas se le va a hacer igual una angiografía para conocer en qué estado quedaron las coronarias. Entonces, este es el mecanismo en cómo se instala por parte del cardiólogo hemodinamista, que es una subespecialidad de cardiología, el stent. Primero se le pone la guía se le pone un balón, este balón se infla, el balón al estar inflado permite la liberación del lumen coronario y posteriormente se instala esta malla de stent, que una malla metálica que va recubierta con algún antiagregante plaquetario o incluso se han ocupado inmunosupresores que han permitido una alta eficacia en que no se tape nuevamente esta arteria. Entonces, volvemos a la misma, los fibrinolíticos se van a ocupar siempre y cuando yo no pueda trasladar al paciente antes de 120 minutos a una unidad de hemodinamia. Si no lo puedo trasladar, fibrinolítico. Si lo puedo trasladar antes de 120 minutos, se va a ir de hemodinamia el paciente. Y así es como evoluciona una coronaria con el uso de la hemodinamia. El paciente, en primera instancia, esta imagen es la coronariografía. Sin hacer nada, es coronariografía. Pasa a ser angioplastía coronaria percutánea, porque si se fijan ustedes, la primera imagen a la izquierda, existe una oclusión de la arteria descendente anterior que el cardiólogo le interviene instalando un stent, vuelve el flujo normal y estos fueron stent coronariografía de control que se hicieron a los 4, 12, 24 y 48 meses para evaluar la evolución del paciente. Y si se fijan, fue una intervención exitosa, permitiendo que ese stent no volviera a ocluirse, no se tapara y siguiera de forma adecuada en el paciente. Entonces, eso lo vamos a hacer de preferencia siempre. Si no puedo trasladar al paciente y me doy cuenta de que no cuento con 120 minutos para su traslado y estoy en un lugar aislado completamente, tengo que, antes de los primeros 30 minutos, administrar la fibrinolisis. La fibrinolisis existen distintas alternativas, está la streptokinasa, la alteplasa, el reteplasa y el tenecteplasa.
En primera instancia, lo que contamos a nivel nacional y en todos los países en vías de desarrollo o pobres es la streptokinasa. Es un fibrinolítico derivado del estreptococo. Este fármaco es efectivo, pero no tiene altas tasas de reacciones de shock anafiláctico derivados al estreptococo beta-hemolítico, y más en una segunda dosis. Por lo tanto, este fármaco queda contraindicado si es que un paciente ya lo recibió alguna vez en su vida. Luego a eso apareció el alteplasa. El alteplasa quedó como fibrinolítico en ACV, que es el adelanto que les puedo dar, y el reteplasa no ha logrado resultados satisfactorios, a diferencia del tenecteplasa. El tenecteplasa es el fármaco que se está ocupando ahora a nivel internacional, que es el mejor, es el gold estándar, a diferencia de los anteriores que se ocupan, que se tiene que pasar un bolo en primera instancia y después una infusión. Acá solamente pasar un bolo. Cuando hablo de bolo es una inyección directa a nivel endovenoso. Entonces, si el paciente pesa, por ejemplo, 50 kilos, yo le tengo que pasar 30 miligramos endovenoso y listo. Esperar y administrar la terapia anticoagulante hasta la coronariografía. Si el paciente pesa pesa más de 60 kilos, pero menos de 70, se le pasan 35 miligramos, y así secuencialmente. Esto pasa a ser un manejo más práctico, seguro, debido a que podemos estandarizar más rápido los resultados del fármaco. A diferencia del alteplasa o el reteplasa, que primero tengo que pasar un bolo y luego tener que esperar media o una hora para lograr asegurar la administración completa de la dosis. Problema de la fibrinolisis: como todo fármaco que tiene un alto riesgo de sangrado, es ver las contraindicaciones absolutas o relativas. Cuando hablamos de contraindicaciones absolutas es que no lo podemos administrar el fármaco por más que se vea beneficiado, por más que no pueda trasladar al paciente. No, no lo podemos administrar. ¿Y en qué casos son? Son pacientes de altísimo riesgo. Por ejemplo, pacientes con ACV hemorrágico, pacientes que hayan presentado una neurocirugía hace menos de 6 meses, pacientes con una hemorragia activa, en pacientes con hemorragias gastrointestinales, alteraciones en la coagulación, que hayan tenido un trauma mayor hace menos de 2 semanas, que son todos los contextos de alto riesgo de sangrado. Cuando hablamos de las relativas, significa de que son alteraciones que va a depender del contexto clínico, evaluar si son más los beneficios que los riesgos. ¿Y en cuál estamos hablando de esto? En riesgo de una disección aórtica, una isquemia, una crisis isquémica transitoria hace menos de 6 meses, pacientes con embarazo o menos de una semana post embarazo, pacientes con una úlcera péptica activa, pacientes que estén ya con una terapia anticoagulante, por ejemplo, por alguna trombosis, entre otras. Por lo general, el equipo de salud siempre va a estar atento a las absolutas. Las relativas va a depender mucho de la experiencia clínica que tenga este equipo para poder determinar si es que administra o no el fibrinolítico. Entonces, el tenecteplasa, tal como yo les decía, viene aquí preparado, el frasco ampolla, donde la enfermera va a disolver el solvente dentro del frasco ampolla, lo va a reconstituir, luego lo va a extraer y se lo va a administrar directamente al paciente endovenoso. Este es un protocolo que tiene el MinSal para la administración del tenecteplasa para poder completar cada uno de los pasos y estar así seguros de que el paciente lo requiere o no. Para ser más legible, en primera instancia tenemos que tener criterios de elegibilidad, si el paciente lleva menos de 12 horas de evolución o no. Si el paciente tiene menos de 12 horas, se ve beneficiado; si tiene más de 12 horas, no se ve beneficiado. Tiene un electrocardiograma alterado, sí o no. Si se fijan, en cada una se especifica si es que se puede continuar o no al siguiente criterio, que son las contraindicaciones absolutas o no, las relativas, si es que está con algún tratamiento farmacológico, y después evaluar
cuánto le vamos a administrar del tren de plaza dependiendo del peso y el volumen que está asociado a esto. Y con esto vamos a tener que administrar un fármaco en un bolo de 10 segundos. Eso quiere decir que se le conecta directamente a nivel endovenoso por parte de la enfermera y eso nos va a llevar a la administración del fármaco. Y por último, son el manejo general que hemos estado hablando, la administración de oxígeno, nitroglicerina hasta 3 veces, la morfina hasta 2 a 3 veces, dependiendo del contexto clínico del paciente, y el manejo postinfarto. Entonces, después de haberse administrado el fibrinolítico, muchas veces hay que tener consideraciones de que esto no es la panacea, esto no es, administremos el fármaco y me desentiendo del paciente y da lo mismo. No, hay que seguir evaluando si es que la terapia fue efectiva. Y como yo veo que fue efectiva, de que desaparece el dolor, disminuye el segmento ST, no aparecen arritmias, y disminuyen los biomarcadores sanguíneos. Con eso yo paso a decir que la terapia fue efectiva. Se habla del complemento total. Uno no espera que solamente disminuya el dolor o disminuya solamente el segmento CT, sino que se habla en generalidad del paciente. Entonces, volvamos a la misma. El paciente ingresa, síntomas, antes de 10 minutos se toma un electro, se determina qué tipo de alteración tenga, el inestable, sin supra, con supra. Si puedo llevarlo a una hemodinamia antes de 120 minutos, se lleva la hemodinamia para hacer la reperfusión, que tiene que ser antes de los 90 minutos desde que ingresó, y si no, se tiene que llevar se tiene que administrar el fibrinolítico antes de los primeros 30 minutos, y luego, de igual forma, se le va a llevar una coronariografía para evaluar en qué estado quedaron las coronarias. Y después se habla de una prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria es que ya presentó el infarto el paciente y lo que queremos es prevenir una nueva aparición o un nuevo infarto que lo pueda llevar a la muerte. ¿Y de qué consta esta prevención secundaria? De 5 grandes fármacos. Un beta bloqueador, un YECA o un ARA2, un inhibidor de la aldosterona, una estatina, y por último, los antiagregantes plaquetarios. Eso tienen que ser para ustedes su gran reconocimiento. Entonces, son 5 fármacos que se tienen que ocupar, pero no se van a ocupar en todos. En primera instancia, el beta bloqueo, vamos a partir con el carvedilol siempre, en caso de que el paciente se hipotense. Recordemos que el carvedilol es un beta no selectivo y que también tiene un efecto alfa. Si el paciente se hipotensa, se va a preferir el bisoprolol o el atenolol, que son fármacos beta 1 selectivos, y por lo tanto disminuir la frecuencia cardíaca, pero sin alterar la presión arterial. Después, como antihipertensivo, siempre se va a preferir el uso de los IECAS sobre los ARA2. Recordemos que los IECAS son los fármacos que están demostrados en estudios clínicos y que solamente los ARA2, el fármaco que se pudo demostrar que tenía una efectividad similar, es el valsartán. Por lo tanto, solamente en caso de que las reacciones adversas no sean cómodas para el paciente y que le imposibiliten una vida normal, se va a continuar con el YECA y después habría que pasarlo al valsartán. Lamentablemente a nivel nacional todavía no contamos con el valsartán para poder ser ocupado en todo y se deja el losartán, pensando de que el efecto familia va a poder cubrir al paciente de igual forma. La espironolactona, los inhibidores de la aldosterona se van a dejar siempre y cuando el paciente tenga una fracción de eyección que se evalúa con el ecocardiograma menor al 35%. En esos pacientes sí o sí se le tiene que sumar a la terapia la espironolactona. ¿En qué pacientes se podría haber beneficiado también? En pacientes que sean diabéticos y que tengan una fracción de eyección menor al 40%. En esos dos contextos, menor a un 35 para todos o menor a un 40 si que son diabéticos. En esos pacientes con una FEVI, con esos valores que estábamos hablando, se suma a la terapia la espironolactona.
Otra alternativa también son las estatinas. Las estatinas de alto impacto, que van a partir siendo la atorvastatina o la rosuvastatina, con dosis altas para buscar los efectos pleiotrópicos. Y por último, los antiagregantes plaquetarios, donde vamos a tener la aspirina, que va a ser un fármaco que va a partir con una dosis de carga de 300 miligramos, y luego se va a bajar la dosis a 100 o 81 miligramos. Se vio que la dosis de 81 miligramos lograba un efecto antiagregante plaquetario, disminuyendo el riesgo de sangrado, que era una de las varias complicaciones que podría haber. Por lo tanto, lo óptimo sería dejarles 81 miligramos a estos pacientes. Y paralelamente también habría que dejarle el otro grupo de antiagregantes plaquetarios, que va a ser o el clopidogrel, o el prasugrel, o el ticagrelol, por un tiempo definido. Por lo general estamos hablando de que se ocupan estos fármacos por un año, post-infarto. Luego del año se continúa solamente con la aspirina. Y tal como les menciono acá en la diapo, hay que titular las dosis del IECA o el ARA2 más el beta-bloqueador desde la menor efectiva y subir las dosis hasta la máxima tolerada para no generar mayores complicaciones. Esto, más de lo mismo lo que estábamos hablando, y en la prevención secundaria también hay que lograr, primero, un paciente que antes no tomaba fármaco y que ahora va a empezar a tomar, va a pasar de tomar 0 a 4 o 5 dependiendo de la fracción de eyección. Tiene que dejar el cese del tabaco, tiene que tener una rehabilitación, tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que lograr la adherencia adecuada, tiene que cambiar su hábito alimenticio, por lo tanto se requiere que el paciente pueda entender el contexto en el cual está viviendo nuevamente. Técnicas para mejorar la adherencia, bueno, vamos a tener que utilizar pastilleros, ocupar la alarma, que el paciente tenga un listado anotado. Por lo general nosotros lo que les pedimos es que lo dejen en el refrigerador anotado, todos los fármacos que toma, con todos los horarios y las dosis, para que toda la familia también esté involucrada. Si el paciente está solo, es mucho menos la efectividad a largo plazo. Recordemos de que si un paciente se infarta a los 40 años, todavía le quedan otros 40 o 60 años más por vivir. Y para lograr esa meta, hay que estar involucrados todos como familia para lograrlo. Y también cambiando los hábitos alimenticios. Bueno, y esta diapo, lo que les trato de mencionar es qué pasaría si un paciente que tiene un infarto no se trata. Así sencillamente, que era lo que ocurría muchas veces antiguamente. En primera instancia, por lo general el infarto va a complicarse con la aparición de alguna arritmia, con algún bloqueo cardíaco, un shock cardiogénico, va a cursar con un ACV el paciente, también puede complicarse con la aparición de nuevos infartos debido a que el corazón va a ser como un gusano, una bolsa de gusanos que no se va a lograr contraer de forma adecuada, y por último va a llegar hasta la pericarditis. Y esta es toda la evolución de las complicaciones que van apareciendo dependiendo del tiempo de la evolución. Y este es el examen, que es la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se le tiene que tomar siempre a los pacientes antes de que se vayan para la casa, y el cual nos va prediciendo la evolución que va a tener el paciente a lo largo del tiempo. Hay pacientes que en sí logran mejorar su fracción de eyección debido a que logran cambiar los hábitos alimenticios, logran ser adherentes a su terapia y mantienen valores de eyección adecuadas. Pero hay pacientes que no lo logran debido a que no mantienen un manejo óptimo. Y esto es parte del protocolo general que tiene el Ministerio de Salud con respecto al manejo que ya hemos hablado, de evaluar rápidamente a los pacientes dependiendo del contexto clínico, de tomar el electrocardiograma, tomar las enzimas de los biomarcadores y iniciar el manejo dependiendo si es que el paciente se puede trasladar o no a un centro que haga hemodinamia, y terminar con la recuperación y la prevención secundaria del paciente. Y como dice acá, tener presente, el tiempo es igual al músculo.
entre más rápido podamos iniciar el manejo, más mayor va a ser la efectividad que vamos a tener de este mismo. Y estos pacientes, tal como mencionamos, hay que hacerles unos estudios post evento con un ecocardiograma, hay que evaluar luego una coronariografía al año por lo general y ver si es que requieren o no de un bypass coronario. Estos son los tiempos de inicio de los fármacos, como estábamos hablando, de que se tiene que cargar al paciente con la aspirina, con el clopidogrel o con el ticagrelol, prasugrel, y que estos fármacos van a continuar, por lo general, los antiagregantes inhibidores de APT hasta el año. Luego el paciente va a continuar solamente con la aspirina, con el beta-bloqueo, con el IECA o ARA2 y el inhibidor de la aldosterona, dependiendo de la febre. Bueno, aparte de eso, esto es más un resumen de lo mismo que hemos hablado hasta el momento. ¿Y qué pasa si un paciente tiene los síntomas de un síndrome coronario con un electro alterado, pero al llegar a la coronariografía no hay alteraciones? Eso se logró hablar como un MINOCA. MINOCA abarca todas las alteraciones que pueda tener un corazón, pero sin alteraciones en las coronariografías. Eso quiere decir que las coronarias están limpias, que no hay ningún tipo de alteración. Y eso puede ser secundario a vasoespasmo, a una miocardiopatía, a un embolismo, entre otras. Y para eso hay que siempre hacerle una coronariografía a estos pacientes para evaluar si es que presentan o no alteraciones en las coronarias. Si no las presentan, bueno, vamos a tener que hacer un manejo apropiado, suspender la terapia si estuviéramos pensando en un infarto, debido a que estos pacientes lo que hay que hacer es cambiar los métodos de progresión de la enfermedad. Y con eso vamos a tener un manejo óptimo. No es, por lo tanto, no es la idea dejar en el agua, aparte del cloro, dejar estatinas como la torvastatina o clopidogrel como antiagregante plaquetario. Porque la idea es que cada paciente reciba el tratamiento óptimo dependiendo de la condición clínica que va a ir presentando. No a todos los pacientes hay que dejarle las mismas terapias si es que no presenta un infarto. El MINOCA es una alteración en la cual el paciente cursa con los síntomas, cursa con la alteración en el electrocardiograma, pero no tiene alteraciones en las coronarias y por lo tanto ese paciente lo que hay que hacer es estudiarlo por qué presentó ese tipo de vasoespasmo o alteración que llevó a este dolor y por lo tanto con eso vamos a tener un manejo adecuado. Bueno chicos, les agradezco su tiempo, ha sido una clase bastante intensa. Ante cualquier duda me pueden escribir a mi correo personal y muchas gracias, se lo agradezco. Un abrazo a todos.